Amiga, qué guapa. Hola, hola guapa. Hoy ando de invierno, de Parece, outfit invernal. ajá, este es de Narnia. Y luego así Rainbow. Sí, no, es que ya sabes, aquí tengo las ventanas. A esta hora la ventana me llena todo el espacio de arcoíris. Es toda mágica, me gusta. Gracias. Yo tengo, yo tengo un puerconejo en la playera. ¿Esa feria y la pintaste y la imprimiste o no? No, mi mamá me la regaló, pero mira, Sí. Hola, Felia. acá, Hola, chiquita. acá está Llorona. Oh. ¿Cómo te va, amiga? ¿Cómo te trata el mundo del arte? Pues bien, con mucho trabajo. Me pasó algo muy chistoso en el mundo del arte el día de hoy. El otro día estaba viendo Instagram y me salió una publicación que decía convocatoria para artistas o algo así. Y Ajá. dije, tío, pues convocatoria te suena que como a concurso o como a algo así, ¿no? Ajá. Pero por mensa, por no preguntar de qué era, pues dije, ay, convocatoria. Y mando 4 fotos de mi arte, biografía, ya sabes, uno en profesional haciendo todo el tiqui, 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 tiqui. Lo mando y me contestan, ay, gracias, qué bárbara, nos encantaría publicarte en nuestra cosa, revista o página, quién sabe qué, ni me acuerdo qué era. Nos encantaría que estuvieras ahí. Estos son los precios. Ay, sí, típico. Pues les contesté que, les dije gracias, pero pensé que era una convocatoria, no que era una venta de servicios. Por el momento no estoy interesada, gracias. Y se enojó el hombre y me contestó bien feo. Algo así como, yo no soy una cosa gubernamental y aquí en esta empresa trabajamos algunos humanos. Es muy triste para mí ver eso porque ya la mayoría, como un 90% de las convocatorias que ves o de la gente que te invita para que, ay, expon con nosotros tu trabajo o así, te cobran un chorro. Ujú. Digo, está padre que trabajes, está bien que cobres y está bien. Nada más que las cosas como son y por su nombre, ¿no? Ajá, sí, sí, porque todos empiezan así como que, ay, nos encanta tu arte y todo, y cuando te emocionan y todo, al final es cuando te dicen, ok, tienes que pagar como $800 y incluye esto y esto y el otro. Te pasa. Pero, mira, por ejemplo, a mí se me hace muy padre los que trabajan por comisión, las galerías que trabajan por Sí. comisión o los concursos por comisión, Uh-huh. que en realidad te sientes tú como artista apoyado, que te dicen, ok, de lo que tú vendas, nosotros nos quedamos con un porcentaje. Uh-huh. Eso se me hace perfecto, Claro. porque ahí ganamos los dos. Pero Uh-huh. así de que te vamos a cobrar $1,000 por exponer en nuestra galería y a ver si se vende tu trabajo y luego nosotros nos quedamos con otra parte. No. No, amigo, para publicarlos en Instagram. Ajá. Y dije, pues, o sea, está bien, el negocio que tengas está bien, ¿no? Sí, Pero claro. Como las negocio está bien sí, así, lucrativamente. cosas por su nombre, ¿no? Si te estoy vendiendo un servicio, te digo, hola, te estoy vendiendo un servicio, no te engaño, el engaño es el problema. Sí. Sabes que me han llegado algunos de que dicen, ¿quieres hacer una colaboración con nosotros? Te mandamos el material o te pagamos por las fotos que subas. Pero no te dicen, pero te tienes que volverte socio y pagar anualmente o mensualmente tal cantidad. O sea, Esos no me han tocado. sí, no, esos andan también por ahí. Bueno, amigos que vendan espacios para artistas, avisen que es una venta, digan que están vendiendo el espacio, no engañen a la humanidad, no es bonito engañar a la gente, no lo hagan. Vamos a verne, Valeria Alejandra. Pero bueno, pues ni modo. ¿Qué En vas el a mundo enseñar? del arte hay de todo, así que A no, dar. que no te sorprenda nada. No, sí, que me dijera que habemos algunos humanos, dije, pues No, sí, sí, no. Creo que la actitud ahí fue lo que le falló más sí, que el amigo, más cobro. profe. Ujú. Pero bueno, así aprendemos todos. ¿Qué nos vas a enseñar, Valeria Alejandra? Hoy les voy a mostrar una de las piezas que hice este año. Pues la pieza que les voy a enseñar se llama, siempre son en inglés, ¿verdad? Porque pues vivo aquí en Estados Unidos, pero en español se llama Corazón Amable o Kind Heart, ¿no? Que es la del venadito. Miren.
Ah, ya tu venado colorido. Mi venado colorido. Colorful. Esta pintura la empecé en enero. Durante todo enero y febrero empecé a soñar animales. Entonces dije, pues los voy a empezar a pintar. En mi sueño yo iba caminando, era como un jardincito o algo así. Y había un venadito como en esta posición, en el pasto. Y dije, ay, qué bonito. Y me acuerdo que en el sueño iba y le iba y le hacía cariñitos. Entonces yo sentía como esa conexión de, como cuando tienes un perrito y lo abrazas y lo quieres mucho. O cuando un animalito te responde, o sea, así también tiernamente, ¿no? Yo creo que es porque como paso mucho tiempo sola, entonces era así como la añoranza de sentir ese cariñito, ¿no? Ay, amiga, qué bonito. Sabes que también me acuerdo que como un día antes o unos días antes había visto un video de unos venaditos en Japón o China o no sé dónde eran. Y va un señor caminando y luego se inclina hacia un venadito, ¿no? Como el saludo. Y el venadito le responde y le hace también el saludo. Entonces yo lo vi y dije, ay, qué cosa tan más hermosa, yo quiero un venado. Y yo creo que a partir de ahí ya se metió el venadito en mis sueños. Y dije, ok, voy a pintar un venadito. Y se va a llamar Corazón Tierno, o como, no me acuerdo ni cómo te dije en español. No, kind, es como amable, como bondadoso. Como nice, sweet, bonito. Así como en mi sueño. Entonces, la verdad, en mi sueño no se veía así para nada, ¿verdad? Este sería un sueño muy, muy fumado. Muy psicodélico. Muy psicodélico. No, en mi sueño era todo en colores pasteles y así bonito, un jardín, ¿no? Pero entonces dije, ok, voy a empezar a ver pinturas de venados, a ver qué hay, ¿no? Me metí a internet y todos hacían como, todo lo que empecé a ver de venaditos era como muy bonito. Los retratos de los venaditos en colores pastel, o el típico venado en el bosque así yo más realista. Todo lo que era digital pues sí estaba como más fantasioso, ¿no? Pero lo que era en pintura sí era como más clásico, más pasteloso. Entonces yo dije, no, yo quiero como hacer algo más diferente, ¿no? Entonces lo que empecé a hacer fue hacer mi boceto, que conseguí el de un venadito, que es un ciervo más bien, porque no tiene los ojos, ¿no? Es un bebecito. Es un bebé. Pues ya con el boceto del ciervo, lo que hice fue, dije, le voy a empezar a meter texturas de fotografías que me encontraba en internet, de texturas. Entonces, fue puro empalme. Son puros empalmes en realidad de fotografías, de texturas. Lo único que iba conservando era el venado, ¿no? O sea, aquí si te fijas no entran texturas como las que están aquí atrás y todo el fondo sí son texturas sin sentido, ¿no? Los colores sí están muy brillantes. Hice también pintura dorada. Lo que sí puse es el pasto, mira. El pasto donde yo lo vi en el sueño, ¿verdad? Claro que no es así, no era así en mi sueño, pero ahí está el pasto. Y el venadito estaba en esta posición. Por ahí anda un corazón escondido, de hecho. Lo escondí también que ya no me acuerdo. Ya no va a entrar. Sí, la otra vez lo estaba buscando, creo que es por aquí entre las manchas. Cuando estaba haciendo hice un boceto alterno, pero ya de un venado, o sea, ya con los cuernos y todo. Ya. Pero bueno, ese todavía lo tengo en stand-by, porque tengo una lista así de cosas que quiero pintar, ¿verdad? Soy yo. Pero bueno, en mi sueño el venadito todo estaba muy tierno, los colores muy pasteles y todo. Entonces yo dije, voy a hacer algo diferente, no quiero hacer una pintura como las que estoy viendo en internet, que todo el mundo pinta el venadito cute, ¿no? Entonces, fíjate que probablemente si yo hubiera visto esta imagen antes, yo hubiera dicho, no, pues yo no voy a pintar eso, o yo no voy a pintar así. Pero fue en el momento, así en la cama, editando en mi celular, porque yo todo lo edito en mi celular, mis bocetos antes de pintar. Y ahí estaba, ¿no? Editando, y como iba saliendo, y luego yo me iba quedando así como que, ¿por qué tanto color? O sea, no es como mi estilo. En óleos, ¿verdad? En los óleos que he estado haciendo últimamente.
Pero bueno, pues ya le tocó el turno de haber quedado así. Es que es lo que decíamos el otro día, ¿no? De que tú tienes la idea, tú te cayó la imagen en el cerebro y empiezas a pintar y realmente tú te conviertes en el medio por el cual la obra se va a transmitir. Tú no decides cuál va a ser la obra. Y como dices, ¿no? Los colores pastel del venado se convirtieron en tu sueño psicodélico. Sí. Brillantes porque tú cuando decides hacer la obra, uno cuando decide hacer la obra, le estás diciendo al universo como, sí, yo lo transmito. Y el universo te dice, ah, pues ahí te va el paquete, ¿no? Y tú con tus manos pásalo. No depende de ti. Exactamente, tal y como dices, fíjate, mi maestra él me dice que uno como artista, o sea, todo lo que tú bajas al papel, a tu canvas, a tu lienzo, pues entra por un lito, así, que Dios te manda para que tú, todo eso que te manda Dios, toda esa información, tú la pongas en tu trabajo visual, ¿no? O sea, acuarelas, óleos, lo que sea. Entonces, sí, eso está perfecto. Fíjate que está muy padre cuando ya por fin tienes, por ejemplo, yo mi boceto, ¿verdad? Que digo, ya, o sea, ya lo realicé, ya lo tengo, a lo mejor no es como lo quería o es como lo quería, pero ya está listo. O sea, esto es lo que voy a hacer. Aunque mi sueño haya sido en pasteles y termine en colores estrambóticos. Pero sí, yo creo que es lo padre, ¿no? De jugar con los estilos y los colores, porque, bueno, ya ves que yo te decía que yo no tengo un estilo predeterminado. Creo que no podría, porque me aburro muy fácilmente. Ay, chócalas. Fíjate que el fondo lo empecé primero con tintas. Ya es que hablábamos de las tintas, que tintas nomás, ¿no? Pero sí, todo el fondo lo hice con tinta, todo mi boceto principal. Si van ahí a las fotos de mis historias, ahí pueden ver cómo se veía antes de que aplicara los óleos. Y también así súper colorido y bien padre, ¿no? Y bueno, ya una vez que apliqué los óleos, al final di algunos detalles con lápiz de grafito. Por ejemplo, aquí hay algunas líneas con lápiz, no sé si las ves. Sí. Mira, por ejemplo, aquí los ojos, las pestañas. Sí, tengo mucha línea en lápiz. Me encanta. Esto es así como para darle un poquito más de soltura, ¿no? O sea, que se vea como más el trazo más libre, más Sí. no tan perfecto, ¿no? Así de que todo detallado. En la nariz también. Me encantan las tallas. Y bueno, la pintura dorada, como te decía, ¿verdad? No es óleo, es pintura de aceite, mira. Aquí tengo el botecito. Ah, qué padre. Porque si es acrílico igual no agarra, ¿no? Sabes que sí he utilizado acrílico y tengo acrílico dorado, pero no se ve tan brilloso. Utilicé un pincel, pero también utilicé la espátula. Me encanta utilizar espátula. Y pues ya, ese es el behind the scenes de esta pintura. Kind Heart. Que es 30 por 30. Así que, pues bueno. Pulgadas. 30 por 30 pulgadas. Y aquí yo siempre trabajo en pulgadas. Creo que lo que es mix media, que es técnicas mixtas, las disfruto muchísimo. Porque yo no estoy casada con una técnica, entonces siempre es así de que, lo quiero hacer en óleo, y si lo hago en acuarela, y si lo hago en acrílico, entonces como que intervenir ya una pieza con un poquito de todo, y es como el bálsamo, así de que, bueno, pues ya, o sea, ya probaste todo. Güey, así estoy yo. Como que mi cerebro, una gran parte de mi cerebro es muy purista, es como acuarela, es acuarela. Y luego óleo bendito, nadie lo toque, todos huélanlo, vean. Pero últimamente que te he platicado que me he metido así como a hurgar en el mundo del acrílico, ya me gustó todo, de que acuarela, acrílico, crayola. Sí, eso está padre, eso está muy padre, porque pues es como, no tiene límites. No, me gusta. Me encantó tu Kind Heart, me encantan. Muchas gracias. Los colores están espectaculares, el fondo me parece
Lo amé, está increíble el fondo y sí, el venado tiene toda la actitud de Kind Heart. Y Gracias. ¿sabes qué? Ya sé que qué cursi, pero me vale. Así eres tú, o sea, como esa pieza, ¿sabes? De que, Colorida. amiga, ya soy una cursi, aguántame. O sea, eres muy buena, de verdad, de las personas más buenas que conozco. Y, o Ay, sea, Shani. muy bondadosa y muy colorful. O sea, inside and outside, o sea, por dentro y por fuera eres. Sí, tu personalidad es una gama de colores. Mira, Trae alegría al mundo, Valeria. Sí, ah, te amo, Chani. yo a ti. Y ¿sabes qué? Eso que tú dijiste es el reflejo tuyo. Amiga, hoy andamos muy zen. Como Gracias. siempre. Como No, es siempre. que a veces no nos proyectamos porque Un es día too much, pero sí, o sea, hagamos un, empiézanos a conocer. sí, hagamos un live así de zen, magia, sueños, porque detrás del pincel hay más. Sí. Les voy a mostrar, este óleo no es tan nuevo. Yo creo que ha de ser como de hace 2 años, porque yo no soy una persona ordenada y no sé dónde está bien mi obra. Me confundo. Así que este que estaba a mi vista es el que les voy a enseñar. Este cuadro es el primer cuadro que hice cuando entré al estudio en el que estaba yendo prepandémicamente aquí en Guadalajara. Y este cuadro es para mí, híjole, tiene mucha cosa emocional y tiene mucha cosa como que un parteaguas en mi vida artistosa, porque es donde aprendí a ser así como suave, Disfrutamos. lo que hablábamos el otro día, de que cuando yo empecé a pintar, intuitivamente todo eran empastes y brochazos y gordo, y me gusta, todavía me gusta, pero tenía que aprender a hacer lo otro también. Entonces, en este cuadro empecé a aprender. Esta Ay, es la sí, sí, me obra. acuerdo de esa. Ajá. Está bien grandota. ¿Qué tamaño es? Híjole, como de 1,20 por 1,40, no, ya no me Ajá, acuerdo, ok. pero sí está grande. Sí, sí se ve porque ahí veo atrás tu computadora, ¿verdad? ¿O Sí, qué o es? sea, ve, este es un Sí. escritorio, aquí Ajá. está el escritorio y luego la compu, sí, está grande. Oye, sí, 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 está súper grande. Ujú. Sí, sí está grandote. Y entonces, pues como te digo, aquí empecé mi intentar hacer las cosas pues más lisitas, más como dicen los artistas, más sobadito. Sí, no, y sobre todo con rostro, ¿no? Es como donde Sí, más lo utilizas, ¿no? A hacer a difuminar la piel para que se ah, vean los volúmenes y todo. sí, Entonces, todo esto es como, aquí empecé desde cero, haz de cuenta, todo lo que yo sabía lo tiré a la basura y dije que voy a empezar desde cero. ajá. Este cuadro se llama La cosa en el pecho. Yo no sé si a ustedes les pasa o a ti te pase, pero hay días que de pronto de la nada siento algo en el pecho así como gigante, siento que se me acelera el corazón. Eh, Positivamente o ¿Cómo? positiva de alegría o de... Ni siquiera sé, o sea, no había encontrado la razón. O sea, bien podía ir manejando y de pronto, o viendo una película, otra, o sea, no importaba el momento, no importaba la historia, y de pronto sentía así como esta explosión y de verdad, o sea, hasta el doctor fui porque dije, me voy a morir, porque esa siempre es mi opción. Me, me voy a morir. Me lastimé el pie, me voy a morir. Entonces yo pensaba que me iba a morir porque sentía que se me iba a explotar el pecho de verdad. O sea, demasiada emoción. No sé cómo se llama, no sé si es buena, si es mala, no sé si algo externo la ocasiona, no sé si algo interno la ocasiona. Es que yo creo que nos pasa a muchos. Hasta me puse a investigar a mi papá y a mi familia. Y, oigan, ¿a ustedes no les pasa algo así? Dije, a lo mejor es genético. Pero no, y sí hay mucha gente a la que le pasa. Y luego me decían, son ataques de pánico. Y yo, pero no tengo pánico. O sea, obviamente no es un autorretrato porque creo que no he conseguido el valor de hacer un autorretrato en estos 37 años de vida, pero me representa a mí, ¿no? Y cómo
si ves los colores de la piel, pues no están tan vivos. La expresión está como un poco, pues como difuminándose, como Paz. Está muy apagada. en paz, ajá. Por, Pero todo lo que le está pasando adentro. y aparte que se está saliendo, o sea, fue mi intención como sacarle esa explosión. No supe de verdad, o sea, es algo tan grande que no supe cómo representarlo más que en una explosión de colores. Ajá. Los colores desde niña han tenido un significado, ¿no? Este conjunto de emociones para mí era como todo, o sea, lo oscuro, lo alegre, lo no alegre, todo. Y luego tiene como unas nubecitas. Estos ya son más soft. Ajá. O sea, ya está como más. Sí, es lo que te iba a preguntar. Por ejemplo, ahí donde tienes la explosión de colores, ¿es plasta? O como se ve como hasta con volumen. Pues no, amiga, te digo que aquí donde empecé a hacerlo como todo liso. Ajá. Y no, casi no tiene textura. Ok. O sea, sí son las bolitas del pincel, ya te sabes, así a la Bob Ross, de que Ajá. cha, cha, O cha. sea, es como textura visual, pero no táctil. Sí. No, es liso. Casi todo el cuadro es liso. Sí tiene algunos detalles de textura porque aquí antes había otro cuadro que trataba de interpretar, de hacer lo mismo y me gustó dejarle la textura. Ajá. Pero mira, si te fijas, es liso y como súper sobadito todo. Sí. Entonces es como muy, muy lisita. La obra es mi primer obra lisita después de haber hecho puro empaste. Y Sí, oye, entonces, está padrísimo. Aparte, creo que es tu primer retrato en esa perspectiva, ¿no? Porque, fíjate, me llama la atención, no escogiste una perspectiva muy cómoda de pintar. ay O sea, no, creo que sí fue un reto, sí fue. porque casi todos que cuando pintamos rostro es como que en una posición más cómoda, donde los rasgos no se nos vayan a mover mucho. Y tú sí te arriesgaste, ¿no? O sea, es lo que me gusta, cómo pusiste la posición de la cara de la muchacha. Y sí me eché un super round con la perspectiva, porque aparte tampoco era como si antes pintaba tanto rostros humanos, ni cerca de realismo, pues pintaba como Dios me daba a entender. Y aquí fue todo, aprendí todo, empecé a aprender todo, pues. Y es esto, ¿no? Esa explosión inexplicable que yo identificaba en el pecho, yo creo que a todos nos ha de pasar y a todos nos ha de ocurrir en diferentes lugares del cuerpo. O sea, estas nubecitas y esto así como más etéreo y más shalala, es porque pues me pasaba esto de la explosión loca así en el pecho y todo, o sea, todo mi cuerpo reaccionaba, sudor, taquicardia, te juro que a veces me iba a vomitar de que no podía con la cosa en el pecho. Para mí esta pieza es como un pedazo de yo hecho, hecho pintura. Todas mis piezas tienen algo definitivamente de mí, pero es que esta es una emoción que después descubrí un poco qué pasaba, ¿no? Estando en España con mi maestro espirituoso de meditación, empecé a observar cosas y todo, y ya no me ha vuelto a pasar. De hecho, quería hacer toda una serie de esta emoción, entonces, pues ni siquiera sé si la voy a hacer o no, pero puede que sí, porque aunque ya no lo siento, creo que es algo con lo que la gente se puede identificar y les quisiera decir como, aguanten, sí está la cosa del pecho, pero todo está bien, no van a morir por sentir esto, como yo pensaba. Entonces, Y tú crees que lo controlaste ya o que ya no está? sí, no creo que lo pueda controlar tanto, porque no creo que podamos controlar realmente nada, pero sí me di cuenta muy sutilmente de que mi cerebro en cuanto entraba en acción, o sea, todavía ni me despertaba bien y apenas mi cerebro tenía un pensamiento acerca de todo lo que hace falta hacer y me entraba el rush, ¿sabes? Entonces me pasaba esto del pecho.
que fue cuando me di cuenta de que mi mente empezaba a hacerme trampita y me empezaba a decir como, no es suficiente lo que hay ahorita, hay que hacer más. Y te digo que era muy sutil porque no me daba cuenta que estaba pensando eso. Era como una vocecita muy abajo de todo, que constantemente me decía, qué padre tu vida, Ishani, pero falta hacer algo, falta hacer algo, falta hacer algo. Y no sé, nada más por verla, por darme cuenta de que estaba esa voz ahí, no me ha vuelto a pasar. Y creo que con el hecho de que nuestra conciencia se dé cuenta de las cosas que hay, lo que no es verdadero se quema y se muere. Y lo que es verdadero queda. Entonces todo eso está aquí. Así que esta es mi obra y la amo y le tengo un cariño extraordinario. Y aquí está. Pues está genial. Y me gusta que sea de tus primeras pinturas ahí en el estudio y con tanto significado y aparte, o sea, un retrato en una posición que yo a lo mejor no me sentiría tan cómoda pintando. No, no fue nada cómoda. Todo hubo menos comodidad. No, no, horrible, porque ajá, claro, aparte uno se ve raro cuando tiene la nariz, la cámara aquí, ¿no? Como cuando abres el teléfono y te ves la papada. O sea, le tuve que tapar la papada con una nube. Pero sin embargo, esa posición te dice mucho, ¿no? Sí. Porque estás viendo a alguien emerger, ¿no? Así lo veo yo. O sea, es una posición de emerger. No podía, el cuadro que estaba pintado anteriormente abajo de este era el mismo motivo, era lo mismo, con una mala perspectiva, con un mal uso del color, no estaba técnicamente bien ejecutado. Entonces cuando entro al estudio, y de que, pues a pintar algo, y yo, pues, ¿qué pinto? Pues este mismo y tengo el lienzo de que, pues voy. Entonces, sí, no había opción, o sea, no había otra posición, no había otra expresión, era eso o era eso. Y Sí. me echaron y como a mí no me importa no saber hacer las cosas, de todas maneras fui y lo hice. Sí, sí, sí. Y sí, a la gente que le he contado como la historia detrás del pincel de esa obra, pues ha coincidido que o les pasa lo mismo o se relacionan de alguna manera con la obra. Entonces para mí es como valiosísima. Esta obra para mí es muy especial en mi camino de lo que me he dado cuenta acerca de mi vida y que puedo poner en servicio de los demás algo para darles un poquito de luz, ¿sabes? Esto para mí fue como, lo puedo hacer, ¿me das cuenta, no? De que yo he emplastado todo y todo tosco y así que me gusta y que lo estoy volviendo a hacer porque creo que es mi natural, pero darme cuenta de que sí puedo. Pues, ajá, y entonces ahorita, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Como estoy regresando un poco al empaste porque siento que es mi expresión natural, pero ya sé que puedo hacer lo otro y ahora sé que lo puedo combinar y ya, magia, magia, magia. Me encantó el significado porque yo sí me acuerdo, no me acordaba del título, pero sí lo había visto. Pero conocer la historia, pues te da otra perspectiva, ¿no? Así como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué pintó eso? ¿Qué es eso? O sea, se llama así, pero ¿por qué? Me encanta porque sí pienso que puedes apreciar una obra de arte y pensar que es maravillosa lo que quieras, pero detrás de la obra de arte está el artista que la plasmó, ¿no? Entonces, para mí es muy difícil separar al artista de la obra, la experiencia del artista, lo que el artista vivió, en qué contexto lo hizo, por qué lo hizo. Y cuando escuchas la historia, hay gente a la que le choca porque dice, no, el arte habla por sí solo, así. Bueno, ustedes no hagan caso de esto, hagan caso. Todo atrás lleva como juguito. No, y sobre todo cuando alguien adquiere tu trabajo, no sabe lo que se está llevando, ¿no? Yo me O sea, es algo tan grande, o sea, momentos, situaciones, sentimientos, lo que comiste ese día, lo que te afectó, lo que te dijeron, o sea, todo va puesto ahí, ¿no? Entonces, Sí. cuando alguien se lo lleva, es así como que, o sea, no te llevas nada más una pintura, un canvas, o sea,
o un título o de qué se trata, ¿no? O sea, va más allá de qué se trata esto que pinté, lo que tú te estás llevando, ¿no? Ay, no, sí, eso me fascina, de que de verdad te llevaste un pedazo de mi historia, ¿haz de cuenta? Y está padre saber que cuando alguien adquiere una pieza, está invitando tu historia a ser parte de su propia historia, ¿no? Y entonces, ya sé que seguimos de hippies y de zen el día de hoy, pero entonces como todo se convierte esta sola, una sola historia, que es la de todos y es la misma, como cuando alguien adquiere tu obra, convergen las historias y ¡puf! Como se hace una sola. ¿Sabes también que está padre? Cuando alguien compra cuando alguien compra o adquiere tu trabajo, porque se acuerda de su propia historia y nada que ver con la tuya, ¿no? O sea, esas personas que dicen, híjole, es que me encanta esa pintura y yo la quiero porque me recuerda este viaje o esto que pasó, y nada que ver con lo que tú quisiste pintar o con lo que va Ay, detrás. Pero, o sea, ¿cómo conectas con otras personas, no? O sea, y al fin y al cabo todo es una conexión. todo, amiga, me encanta. De verdad que ahí voy otra vez de cursi, pero sí creo que es un honor, una bendición y un privilegio jugar a ser artista. Ujú. Porque es lo que hablábamos al principio, ¿no? Cómo te conviertes en un canal vacío. Entre menos de ti haya, más permites que, como sea el universo, Dios, los unicornios, quien quieras, pase a través de tu sistema, pase a través de tu mano y logre plasmar algo que va a ser único para alguien. A todos les puede gustar, todos te pueden dar corazoncito, todos te pueden decir que qué maravilloso, pero yo sí creo que alguien, generalmente luego es el que compra la obra, dice, esta obra es la que me